Fuera de la ventana, la ligera lluvia dibujaba intrincados dibujos en el cristal y Marcia Steele miraba sin comprender la pantalla de su portátil. 3 camiones estaban atascados en la autopista a causa de un accidente, otros 2 se retrasaban por razones técnicas y un cliente llamaba cada media hora exigiendo explicaciones. Estaba claro que el día no había ido bien desde la mañana en que descubrió que su café favorito se había acabado y Garrett se había olvidado de comprar un paquete nuevo, como de costumbre. El teléfono volvió a vibrar. Marcia suspiró pesadamente al ver el nombre del cliente en la pantalla, pero se obligó a contestar en un tono lo más tranquilo posible. Tras 10 minutos de disculpas y promesas, se recostó en la silla y se masajeó las sienes. En momentos como este se arrepentía de haber aceptado el ascenso a jefa de logística. El sueldo era ciertamente gratificante, pero tenía los nervios a flor de piel. Un mensaje de su marido la hizo sonreír. «Esta noche temprano, ¿cenamos?» Marcia tecleó rápidamente una respuesta, aceptando, y volvió al trabajo con renovado vigor. Había conocido a Garrett hacía 5 años en una fiesta de empresa. Trabajaba como gerente en un concesionario de automóviles Premium Motors y había acudido con sus colegas al mismo restaurante. Alto, con rasgos faciales correctos y una sonrisa encantadora, enseguida le llamó la atención, y cuando empezó a hablar de su colección de discos de vinilo, Marcia supo que estaba enamorada. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después, se fueron a vivir juntos. 1 año más tarde se casaron. Garrett resultó ser un marido atento. Cocinaba los fines de semana, no se olvidaba de los aniversarios, daba lindas sorpresas sin motivo. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. Se había vuelto despistado, olvidadizo, llegaba cada vez más a menudo tarde al trabajo. Marcia lo achacó a un periodo difícil en el concesionario de coches. Las ventas habían bajado, los jefes exigían resultados. Miró el reloj, eran casi las 6. Si se daba prisa, podría parar en el supermercado a comprar comida. Marcia recogió rápidamente sus cosas, se puso un Macintosh ligero y bajó al aparcamiento. Era una tarde primaveral, fresca pero agradable. Había dejado de llover y el aire olía a fresco. En el supermercado, metió metódicamente en la cesta las compras favoritas de su marido: filete, verduras frescas para la ensalada, una botella de vino tinto. Se detuvo en el estante del café, eligiendo entre 2 variedades. Garrett prefería el colombiano, pero a ella le gustaba el keniano, con una ligera acidez. Al final, cogió los 2. Podía permitírselos, ya que hacía poco que le habían subido el sueldo. En casa, lo primero que hizo Marcia fue poner música, jazz del bueno, un disco de Miles Davis, regalo de Garrett por su primer aniversario. Empezó a preparar la cena al son de las lentas trompetas, mirando de vez en cuando el reloj. Las 7, las 8:30, las 8. El teléfono estaba en silencio. A las 9, guardó la cena fría en la nevera y se sirvió una copa de vino. No sería la primera vez. Al parecer, volvía a haber un cliente urgente. Garrett llamó a las 11 con voz cansada. «Lo siento, cariño, el trabajo se interpuso. Vete a la cama sin mí». Marcia asintió en silencio, aunque él no pudo verlo. Mientras se dormía en su cama vacía, pensó en salir con su marido este fin de semana, tal vez a aquel club de jazz donde se habían conocido. Hacía mucho tiempo que no salían juntos. Su último pensamiento antes de irse a la cama fue acordarse de comprar una agenda nueva. La vieja estaba casi acabada y odiaba dejar las cosas sin organizar. Marcia se despertó con el sonido del agua corriendo. Garrett se estaba duchando tan temprano que ni siquiera había salido el sol. La tenue luz de una linterna brillaba a través de un hueco entre las cortinas. Escuchó sonidos familiares: el crujido de la puerta del baño, el crujido de la ropa, los pasos amortiguados por el pasillo. Antes, él siempre había vuelto al dormitorio, la había besado,
se había quejado en broma de su madrugón. Ahora se preparaba apresuradamente en la penumbra, intentando no hacer ruido. Ella se dio la vuelta sobre su otro costado, intentando arrebatarle unos minutos más de sueño, pero las rarezas de las últimas semanas persistían. Su marido, que siempre prefería permanecer despierto más tiempo, ahora se levantaba en la oscuridad y se marchaba sin desayunar. Regresó tarde por la noche, oliendo a perfume de otra persona, hablando con clientes, según explicó. Había nuevos olores en la casa, dulce, floral, nada que ver con su perfume habitual. Se incrustaba en sus camisas, se posaba en sus cuellos, impregnaba su dormitorio con sus regresos tardíos. Marcia empezó a odiar aquel aroma, intruso, ajeno, que hablaba de cosas en las que temía pensar. Garrett apareció en la puerta, anudándose la corbata, la que ella le había regalado las navidades pasadas. De seda azul oscuro con un sutil estampado, había pasado mucho tiempo eligiéndola, imaginando a su marido vistiéndola en reuniones importantes. Ahora se la ponía cada vez más a menudo, pero de algún modo eso solo hacía que doliera más. Marcia se apoyó en el codo. ¿Desayunamos juntos? Lo siento, cariño, reunión por la mañana. Te llamaré. Le dio un beso en la mejilla y se marchó antes de que ella pudiera responder. Olía a un perfume nuevo, penetrante y amaderado. Antes había usado otro, el que ella le había regalado. El teléfono vibró. Un mensaje de Caitlin invitándolo a almorzar. Se habían conocido en la universidad cuando ambos estaban empezando. Desde entonces se veían al menos una vez a la semana, una tradición que no se había roto ni en los momentos más difíciles. Marcia aceptó rápidamente. Últimamente echaba de menos la compañía de los demás. Garrett estaba cada vez menos en casa por las tardes, y en el trabajo estaba inmersa en sus papeles, evitando hablar con sus compañeros. La cafetería era ruidosa y estaba abarrotada. Era la hora de comer y todos los asientos estaban ocupados. Caitlin la saludó desde el rincón más alejado, donde milagrosamente había conseguido una mesa. En la otra mano sostenía una taza de capuchino, la bebida favorita de ambas desde sus tiempos universitarios. ¿Te pasa algo? Pareces cansada. Su amiga siempre sabía leerla como un libro abierto. Oh, no, estoy bien. Es que Garrett... Marcia dio vueltas a su taza de café frío. Ha cambiado. Se convirtió en una especie de extraterrestre. ¿Qué quieres decir? Marcia se esforzó por encontrar las palabras para describir la opresiva sensación de vacío que se había instalado en su hogar. ¿Cómo explicar que no se trataba de acciones individuales o palabras, sino de la frialdad elusiva que se había interpuesto entre ellos? Yo tampoco lo entiendo. Solíamos desayunar siempre juntos los fines de semana. Él solía hacer tortitas de arándanos, ya sabes cómo me gustan. Ahora o no está en casa o está demasiado ocupado. Ha dejado de hablar de trabajo, aunque antes era capaz de hablar durante horas de los nuevos modelos de coche. Hay reuniones misteriosas, asuntos urgentes. Caitlin frunció el ceño. ¿Y el teléfono? ¿Notas algo extraño? Constantemente envía mensajes de texto a alguien. Oculta la pantalla cuando estoy cerca y ha cambiado la contraseña. Antes no teníamos secretos. Un ruidoso grupo de gente entró en el café y la conversación se interrumpió. Marcia miró por la ventana, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres bajo una ligera lluvia. Recordó que a Garrett y a ella les encantaba pasear con este tiempo, sin paraguas, cogidos de la mano, riéndose de la ropa empapada. Ahora él siempre encontraba motivos para no ir, ya fuera una urgencia laboral o un dolor de cabeza. De vuelta a casa, decidió preparar su pasta carbonara favorita. Sacó la salsa especial que había traído de su último viaje a Italia, huevos frescos y auténtico parmesano. Garrett llamó a las 8. No me esperes levantada. Un cliente importante me ha invitado a cenar. Pero es nuestro aniversario esta noche, 5 años desde que nos conocimos. Mierda, lo olvidé. Lo siento, cariño,
No puedo cancelarlo. Lo celebraremos este fin de semana, ¿vale? Marcia removió mecánicamente la pasta que se enfriaba. En el pasillo había una caja de regalos, un disco antiguo de Chet Baker que llevaba meses buscando. Estaba autografiado por el músico, una rareza, y había pasado mucho tiempo buscándolo. A Garrett le encantaba el jazz, sobre todo los viejos discos de vinilo. Solían pasar muchas veladas musicales. Vino, velas, música tranquila. ¿Cuándo terminó todo? Volvió a sonar el teléfono. Caitlin. ¿Cómo está? Se acordó del aniversario. Se acordó. Después de que se lo recordé. Está cenando con un cliente. ¿En el aniversario, Marcy? Lo sé. Es que no quiero pensar en eso. Mira, mi prima trabaja en Premium Motors. ¿Quizás se ha enterado de algo? No. Marcia sacudió la cabeza con firmeza, aunque su amiga no podía verlo. No hay necesidad de interrogar a nadie. Todo es normal. Pero nada era normal. Garrett volvió bien pasada la medianoche, oliendo a perfume caro de mujer, el mismo perfume dulce y floral que ella empezaba a reconocer. Se había metido directamente en la ducha, como si tratara de quitarse el olor de encima, y luego se había sentado en el salón con su portátil durante un buen rato. Marcia se quedó despierta, escuchando el murmullo apagado de la televisión y la risa silenciosa de su marido. Al parecer, estaba enviando mensajes de texto otra vez. Por la mañana, en la mesa de la cocina, encontró un sobre con dinero y una nota. Para un vestido nuevo, siento lo de ayer. Los billetes eran nuevos y crujientes. Al parecer los acababa de sacar de un cajero automático. Marcia se quedó mirando las suaves líneas de su letra, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Nunca se había disculpado con dinero, le había regalado flores, le había preparado el desayuno, simplemente la había abrazado y le había dicho las palabras adecuadas. Algo estaba cambiando inexorablemente en sus vidas, y ella no sabía cómo detenerlo. Había una olla de pasta sin tocar en el fregadero. Marcia abrió el grifo y enjuagó los restos de la fallida cena navideña. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día, gris y lluvioso, como todos los últimos días de su matrimonio. El disco de Chet Baker seguía tirado en el pasillo, envuelto en un bonito papel, atado con un lazo, innecesario. El concesionario Premium Motors estaba inusualmente concurrido. Acababa de llegar la nueva colección, y Marcia había decidido pasarse por casa de su marido para comer. Últimamente no era habitual, pues Garrett siempre encontraba motivos para no comer con ella, pero hoy había decidido darle una sorpresa. Los gerentes y los clientes se agolpaban en el amplio vestíbulo, los coches relucían y brillaban. Marcia se dirigió al mostrador de la recepcionista, donde estaba sentada una joven pelirroja. «Buenas tardes, vengo a ver a Garrett Steele». «Ah, señora Steele», la mujer vaciló extrañada. «Garrett ha ido a reunirse con un cliente. Hace literalmente media hora». Un gerente que pasaba por allí, creo que se llamaba Tom, frenó bruscamente y se quedó mirando a Marcia con indisimulada sorpresa. Luego desvió rápidamente la mirada y se alejó a toda prisa hacia las profundidades del salón. ¿Por qué no espera? La recepcionista se sentía claramente incómoda. Prometió volver en una hora. Marcia sacudió la cabeza y se dirigió a la salida. Cogió un café en la cafetería de enfrente y se sentó junto a la ventana, desde donde tenía una buena vista de la entrada del concesionario de coches. 20 minutos después, llegó el Lexus plateado de Garrett. Bajó del coche en compañía de una chica de rojo. Hablaban animadamente, y Garrett le rodeó la cintura con el brazo, ayudándola a salir. Marcia terminó lentamente su café. Recordó una conversación reciente que había tenido con Tom en una fiesta de la empresa, cuando él estaba borracho e intentó decir algo sobre la nueva secretaria, pero otro directivo lo apartó. Una semana más tarde volvió al salón, aparentemente para enseñarle a su marido un arañazo en el coche. Esta vez Garrett estaba allí, pero estaba claramente nervioso cuando ella llegó.
La chica de la recepción, la del vestido rojo, se volvió desafiante. Cariño, ¿por qué no te hago una reserva para la semana que viene? Ahora no hay tiempo. Garrett se apresuró a empujarla fuera del despacho sin mirar siquiera el rasguño. En el pasillo, Marcia oyó un fragmento de conversación. ¿Y la esposa no lo sabe? ¡Silencio! El personal se calló ante su aparición y se escabulló. Solo Joe, el anciano mecánico que había trabajado aquí desde que se fundó el salón, la miró con evidente simpatía. Al pasar, le dijo en voz baja: «Cuídese, señora Steele». En casa, Marcia sacó el álbum familiar. Las últimas fotos habían sido tomadas hacía 6 meses, en la fiesta de cumpleaños de Garrett. Recordó aquella noche. Su marido había estado inusualmente callado, contestando mensajes todo el tiempo. En aquel momento lo atribuyó al cansancio. Ahora, al mirar las fotos, lo veía apartar la mirada de la cámara, ocultar el teléfono y evitar mirarla a los ojos. Por la noche, Caitlin llamó. «¿Estás bien? ¿Pasaste por su casa?» «Sí. Conocí a su secretaria. Es muy espectacular». «Marcy, está bien, de verdad». Garrett regresó tarde, oliendo a alcohol y perfume familiar. Marcia estaba sentada en la oscura cocina, hojeando mecánicamente una vieja revista. Su marido pasó de largo sin reparar en ella. «¿Un día duro?», preguntó en el vacío. «Jesús», se estremeció. «Me has dado un susto. Sí, han torturado a los clientes». «Me he pasado esta tarde». «¿En serio? Yo no estaba allí. Reunión con un proveedor». «Lo sé, te vi». Hubo una pausa pesada. Garrett tamborileó con los dedos sobre la mesa y murmuró algo sobre ducharse. Marcia lo siguió con la mirada, pensando que no hacía mucho la habría abrazado, le habría contado su día, la habría besado en la coronilla. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, transparente pero infranqueable. El calendario de su teléfono estaba lleno de notas. García anotaba las horas a las que Garrett salía y volvía, los nombres de los individuos con los que supuestamente se reunía. No había planeado seguirle la pista a su marido, pero en algún momento se dio cuenta de que había empezado a registrar automáticamente cada falsedad, cada incoherencia en sus historias. «El miércoles hay una reunión con representantes de la fábrica», decía. Y en el Instagram del concesionario aparecían fotos de la fiesta corporativa. «Viaje de trabajo a Boston durante 3 días», explicaba su ausencia. Pero un recibo de un restaurante local, el White Rose, decía lo contrario. Marcia no montó una vigilancia ni contrató detectives. Se limitó a escuchar atentamente, memorizar y cotejar los hechos. Ni siquiera intentó comprobar su teléfono o su correo. Tenía suficiente con lo que había en la superficie, como el pintalabios de un desconocido en el cuello de su camisa, la clásica prueba de infidelidad, que había encontrado por casualidad mientras ordenaba un cesto de ropa sucia. Los viejos hábitos de Garrett cambiaron uno a uno. Dejó de dejar el teléfono en la mesilla de noche y ahora lo llevaba siempre encima, incluso en casa. Se compró un segundo smartphone, un teléfono de trabajo. Iba al gimnasio más a menudo y se compraba ropa nueva. Pedí cita con otro peluquero. Una tarde, Marcia se detuvo en un supermercado cercano a la exposición de coches y los vio. Garrett y su secretaria eligiendo vino, inclinados sobre un estante. Él le susurraba algo al oído. Ella se reía con la cabeza echada hacia atrás. Marcia pasó despacio y ellos no repararon en ella. La cesta de la chica contenía comestibles para una cena romántica, velas, queso, fresas, todas las cosas que a Garrett le había gustado cocinar para ella. En casa, sacó una caja de viejas fotografías. Su primera cita, el club de jazz, el humo de los cigarrillos, los vasos de whisky. Su luna de miel en Italia. Habían recorrido toda la Toscana en un coche de alquiler. Una fiesta de inauguración en su casa, cajas de cosas, pizza por el suelo, sonrisas de felicidad. La última foto que se habían hecho juntos databa de hacía un año. Marcia no lloraba.
Ordenó metódicamente las fotos por fecha, como las pruebas de un caso criminal. Aquí él seguía mirándola con ojos cariñosos, y aquí ya estaba apartando la mirada. 6 meses y todo un intervalo entre las fotos. El teléfono de la mesa de la cocina vibró. Un mensaje de Garrett. «Esta noche es tarde. No me esperes despierta». Marcia miró el reloj. Las 7:30. Solían cenar juntos a esa hora. Abrió el Instagram del concesionario. No había fotos nuevas. Entonces, no era una empresa. En el dormitorio sacó el cajón de la cómoda donde Garrett guardaba sus papeles. Entre los papeles había recibos de restaurantes, demasiado caros para las comidas de negocios habituales, recibos de una joyería, pero hacía tiempo que no le regalaba nada, folletos de la agencia de viajes, un viaje para 2 a un romántico hotel de la costa, previsto para el mes que viene. Marcia volvió a doblar los documentos ordenadamente, exactamente en el mismo orden. Sentada en la cama, miró la fotografía de su boda en la pared. Hacía 5 años, estaba radiante de felicidad con su vestido blanco, y Garrett no le quitaba los ojos de encima. Ahora miraba así a otra persona. Cuando oscureció tras la ventana, bajó a la cocina y preparó té. Sacó su diario y abrió una nueva página. Escribió metódicamente todas las fechas, lugares y acontecimientos. No iba a hacer un berrinche ni a pedir explicaciones. Solo quería tener una imagen completa de lo que estaba pasando. Al fin y al cabo, cualquier mentira se hace evidente tarde o temprano. Solo hay que observar con atención y esperar. La nueva recepcionista se había presentado en el concesionario Premium Motors a principios de primavera. Garrett recordaba aquel día. Entró en la oficina con un vestido azul claro y todo el mundo se giró. Pelirroja, figura cincelada, andares de modelo, se presentó Abigail Frost. El nombre le sentaba bien. Había algo frío e inaccesible en ella. Por primera vez, Garrett intentó mantenerse alejado. Amaba a su mujer, valoraba su matrimonio, pero a veces se sorprendía a sí mismo manteniendo la mirada fija en su nueva empleada más tiempo del necesario. Ella no parecía darse cuenta, inmersa en su trabajo. Todo cambió después de la fiesta de empresa. Se encontraron en la misma mesa, hablando. Abigail resultó ser una conversadora asombrosa, mente aguda, humor sutil, capacidad para escuchar. Habló de su sueño de abrir una galería de arte, de sus viajes por Europa, de su amor por el jazz. Y Garrett se sorprendió al descubrir que no podía separarse de sus historias. Aquella noche bailaron, una canción lenta, luces tenues, el ligero aroma de su perfume. Abigail apoyó la cabeza en su hombro y algo se estremeció en su interior. Se dio cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía detenerse ahora. El primer beso había tenido lugar en su despacho. Ella había traído unos papeles y sus manos se habían tocado accidentalmente. Un momento de incomodidad, y luego todas las barreras se derrumbaron. Garrett la besó ferozmente, olvidándose de todo en el mundo. Desde aquel día, sus vidas habían sido una serie de encuentros secretos, momentos robados, palabras no dichas. Abigail era todo lo contrario de Marcia. Donde su esposa era tranquila y razonable, su amante era apasionada e imprevisible. Podía llamar en mitad de la noche y pedir un paseo bajo la lluvia, o se presentaba inesperadamente en el concesionario de coches con un atuendo revelador, volviéndole loco. Garrett se sentía hechizado, estupefacto. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, inventándose viajes de negocios y reuniones con clientes. Mentía a Marcia sin remordimientos, por primera vez en 5 años de matrimonio. A veces su conciencia le atormentaba, pero una vez que Abigail estaba allí, todas las dudas se desvanecían. Se reunían en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, donde nadie les conocía. Alquilaban una habitación de hotel. Abigail exigía cada vez más tiempo, cada vez más atención. No quería compartirla con su mujer. «¿Por qué no la dejas?», preguntó,
jugando con los botones de su camisa. Garrett miró su reloj. Pronto sería a medianoche. Marcia estaba esperando en casa. Probablemente despierta de nuevo, fingiendo leer. Sabía que le estaba haciendo daño, veía las sombras bajo sus ojos, veía cómo se secaba furtivamente las lágrimas. Pero no podía detenerse ahora. Abigail lo estaba arrastrando más y más. «Estoy cansada de ser una amante», declaró una noche. Estaban sentados en su piso, bebiendo vino. «Quiero ser la elegida, la legítima». Garrett guardó silencio, haciendo girar su copa entre las manos. Pensó en la casa que Marcia y él habían construido juntos, en los planes y sueños que habían hecho juntos, en las tranquilas mañanas de domingo, y cómo todo se desmoronaba bajo la presión de la tentadora pelirroja. Abigail no aceptó un no por respuesta. Estaba segura de que tarde o temprano se saldría con la suya. «Soy joven, hermosa, apasionada, y tu mujer», curvó los labios despectivamente. Un ratón gris obsesionado con su trabajo. Garrett no discutió. Ya no podía imaginarse la vida sin aquellos embriagadores encuentros, sin la sensación de peligro, sin sus labios calientes. Las cosas se estaban poniendo más difíciles en casa. Garrett sentía la atenta mirada de su mujer, pero no se atrevía a mirarla a los ojos. Marcia no hacía preguntas, y eso era lo peor. Se limitaba a verlo alejarse, a convertirse en un extraño en el hogar que compartían. Todas las noches se convertían en un enfrentamiento silencioso, ella leyendo un libro en el salón, él encerrado en su despacho con el portátil, enviando mensajes a Abigail. Por las mañanas salía temprano a propósito, inventándose excusas. Una reunión importante, un encuentro, un cliente. En realidad, iba corriendo a la pequeña cafetería de la esquina donde Abigail ya le estaba esperando. Siempre pedía un capuchino de canela y un croissant de almendras. «Pareces cansado», le decía, pasándole el dedo por la mejilla. Y Garrett guardó silencio sobre las noches en vela que pasó tumbado junto a su mujer, mirando al techo y pensando en otra. La forma en que Abigail reía, echando la cabeza hacia atrás, la forma en que se arreglaba el pelo rojo, la forma en que se mordía el labio cuando pensaba. En el concesionario de coches, su relación ya era un nombre conocido. Tom, su viejo amigo, movió la cabeza con desaprobación cuando se conocieron. «Estás cometiendo un error», le dijo una vez. Joe, el viejo mecánico, dejó de hablarle por completo y solo se volvía cuando Garrett pasaba a su lado. Incluso los clientes parecían darse cuenta de algo. Algunos pedían expresamente otro encargado. Solo Susan, la recepcionista pelirroja, sonreía comprensiva. Tenía 3 divorcios a sus espaldas y mucha experiencia en romances de oficina. «No puedes seguir a tu corazón», dijo con un guiño. Garrett asintió agradecido. Al menos alguien le entendía. Cada día Abigail era más exigente. Ahora llamaba incluso los fines de semana, inventando las razones más increíbles para verle. «Encontré una tienda de antigüedades fabulosa. Hay una mesa que combinará perfectamente con nuestro futuro dormitorio. Hay una nueva exposición de arte contemporáneo que está abierta. Tienes que verla. Vamos a dar un paseo por el parque. Hace un día precioso». Garrett se marchó furioso, dejando a Marcia sola. Podía ver el dolor en sus ojos, pero no podía contenerse. Todo en casa le recordaba el pasado. Todo guardaba la huella de su vida en común. Una noche encontró a su mujer en el estudio, ordenando papeles viejos. Sobre la mesa había fotos de su boda, entradas de teatro amarillentas, postales de aniversarios. Marcia le miró cansada. «¿Recuerdas aquel concierto en el club de jazz? Fue la primera vez que me dijiste que me querías, y me regalaste una rosa, pero la más hermosa». Garrett murmuró algo inaudible y huyó, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Recordaba aquella noche, cada minuto, cada nota, pero ahora mismo esos recuerdos le dolían casi físicamente. Con Abigail era diferente.
vívido, apasionado, sin tener en cuenta el pasado. No guardaba las entradas ni las postales, no recordaba sus primeros encuentros, solo el futuro, su futuro juntos, planeado hasta el último detalle. Cuando empecemos a vivir juntos, voy a rediseñar tu vestuario. Estos trajes aburridos tienen que desaparecer. Tendremos que comprar un coche nuevo. Este es demasiado modesto para nosotros. Ya he mirado las cortinas para el salón, de seda Burdeos, quedarán preciosas. Marcia parecía resignada a la situación. Casi había dejado de cocinar sabiendo que él rara vez estaba en casa para cenar. En la nevera había recipientes de comida sin tocar, que ella seguía dejando por costumbre. Garrett a veces los calentaba por la noche cuando volvía de ver a su amante, y la comida parecía tan insípida como el cartón. Recordaba lo deliciosa que solía ser su cena, o también era autoengaño. Se había quitado la alianza casi de inmediato. Al principio simplemente se había olvidado de ponérsela. Luego la había guardado en el cajón de su escritorio. Marcia se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo su propio anillo brillaba dulcemente en su dedo, un recordatorio de las promesas que había hecho una vez. Abigail, en cambio, le había comprado un anillo nuevo, de ónice negro macizo. «Es más de tu estilo, masculino, atrevido», le dijo. Garrett lo llevaba con una especie de orgullo morboso, como si fuera un signo de su nueva vida. Sin embargo, cada vez que lo veía junto al anillo de compromiso de Marcia, sentía una extraña sensación, mezcla de vergüenza y autodesprecio. Abigail y él ya no se escondían en el concesionario. Se encerraba en su despacho con ella cada vez más a menudo, aparentemente para hablar de documentos. Se besaban, ajenos a toda precaución. Ella se sentaba en su regazo, susurrándole al oído sobre su futuro juntos, pintándole cuadros de la lujosa vida que les esperaba. Y él escuchaba, asentía, estaba de acuerdo, y pensaba en el hecho de que la mujer a la que una vez había jurado amor eterno le estaba esperando en casa. Estos pensamientos le producían náuseas, pero no podía parar. El fin de semana se había convertido en una tortura. Marcia seguía intentando recuperar la intimidad de antaño, ofreciéndole ir al cine, preparar la cena juntos, simplemente hablar. Había esperanza en sus ojos. Tal vez no fuera demasiado tarde, tal vez las cosas pudieran arreglarse. Garrett encontraba excusas para negarse, cada vez más ridículas y transparentes, y luego se apresuraba a volver con Abigail. Ella se reuniría con él en un traje revelador, martini en mano, y la realidad se disolvería en una bruma alcohólica y el olor de su perfume. Pero por las mañanas, al despertarse en la cama de otra persona, se sentía vacío y sucio. Y aún así volvía, una y otra vez, como un yonki en busca de una nueva dosis. La limpieza de primavera empezó de improviso. Marcia se limitó a abrir el armario y empezó a revisar las cosas metódicamente. Viejos jerseys, trajes, vestidos, todo se amontonaba, para guardar, para tirar, para regalar. Trabajó en silencio, como si estuviera realizando una familiar tarea logística en la que cada cosa debía ocupar su lugar. En el bolsillo de un viejo abrigo había una nota de Garrett. «Te quiero, cariño», garabateada sin cuidado en un trozo de papel. Marcia la dobló con cuidado y la metió en el archivador donde ya estaban guardadas las pruebas de su traición. No sintió rencor, solo el deseo de poner las cosas en orden, de prepararse para lo inevitable. Pasó el fin de semana ordenando la despensa. Entre las cajas de adornos navideños estaban sus álbumes de boda. Marcia los hojeó rápidamente, anotando las fotos que quería conservar. Apartó las fotos familiares para que Garrett se las quedara si quería. En la cocina hizo inventario de todos los electrodomésticos que había comprado a lo largo de los años. En la columna «Comprado con fondos» fue meticulosa sobre si era conjunto o personal. Caitlin intentó consolarla. Se ofreció a acercarse, pero Marcia se negó. No quería lástima ni simpatía.
necesitaba mantener la cabeza despejada. Todas las noches se sentaba frente al ordenador y miraba los anuncios de pisos de alquiler, pequeños, pero en un buen barrio, cerca del trabajo. En el dormitorio, vació la mitad del armario y metió las cosas de Garrett en una maleta. Su jersey favorito, el que le había regalado las navidades pasadas, estaba en la pila de descartes. Marcia no se molestó en sacarlo, lo dejó estar. En el cuarto de baño, recogió sus artículos de afeitado, champús, lociones. Todo fue a parar a una caja aparte. Una mañana se levantó antes de lo habitual y encontró a su marido en casa, de camino al trabajo. Se estaba atando la corbata delante del espejo, la que ella le había regalado por su primer aniversario. Marcia observó sus movimientos en silencio, notando el cambio en su postura, su forma de andar, incluso el olor de su perfume. En el trabajo, se ocupó de sus finanzas, abrió una cuenta separada, transfirió parte de sus ahorros, hizo una lista de la compra para el nuevo piso. En la pausa para comer, se reunió con una agente inmobiliaria, una guapa mujer de mediana edad que, con una mirada comprensiva a Marcia, le ofreció varias opciones de vivienda. Por las tardes, cuando Garrett se quedaba hasta tarde en el trabajo, ella sabía con quién estaba. Marcia hacía el papeleo, el certificado de matrimonio, la escritura de la casa, las pólizas de seguro. Todo necesitaba atención y preparación. Hizo una lista de preguntas para el abogado, aunque esperaba prescindir de sus servicios. Al fin y al cabo, ambos eran adultos. El viernes, Garrett anunció que se marchaba el fin de semana por asuntos de la empresa. Marcia sabía que se iba con Abigail a un hotel rural. Había visto por casualidad la confirmación de la reserva en su correo electrónico que él había olvidado cerrar en el ordenador de casa. No montó ningún escándalo. Se limitó a aprovechar los días para ultimar los preparativos. Sus amigos comunes empezaron a notar el cambio. Llamaron para invitarles a visitarles, pero Marcia se negó educadamente. No quería fingir que todo iba bien. No quería que la gente eligiera bando. Solo Caitlin sabía la verdad, pero mantuvo su palabra y guardó silencio. El domingo por la noche, cuando Garrett regresó, quemado por el sol y algo nervioso, Marcia estaba terminando de preparar la cena. Había puesto la mesa como de costumbre, para dos, como si nada hubiera cambiado. Él comió en silencio, evitando su mirada, y ella pensó en lo pronto que acabaría todo. Las cajas con sus pertenencias ya esperaban en la despensa, los documentos estaban organizados en carpetas y se estaba estudiando el nuevo piso. A la mañana siguiente se puso su vestido favorito por primera vez en mucho tiempo, azul oscuro, austero pero elegante. Se peinó y se maquilló ligeramente. Garrett la miró sorprendido durante el desayuno, pero no dijo nada. Pensó que estaba preparada para hablar, para romper, para empezar una nueva vida. Sin rabietas ni dramas, solo otra etapa que superar con dignidad. Marcia estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando papeles de trabajo, cuando sonó el timbre. Abigail estaba en el umbral, con un vestido rojo ajustado, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa triunfal en los labios pintados. Sin esperar a que la invitaran, entró en la casa, con los tacones repiqueteando en el suelo de parqué. «Querida», se estiró mirando la cocina, «espero que no estés muy ocupada». «Espero que no estés muy ocupada. Tenemos que hablar». Marcia dejó los papeles a un lado en silencio, mirando atentamente al intruso. Pasó descuidadamente un dedo por la encimera, como si comprobara que estaba limpia. «Sabes, no me gusta andarme con rodeos. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y abandonar esta casa, para siempre». Abigail sacó un pintalabios del bolso y se pintó los labios tranquilamente, mirándose en el pequeño espejo. «Garrett y yo lo tenemos todo planeado, solo que no sabe cómo decírtelo. Tan blando, ¿verdad? Así que decidí encargarme yo». Marcia se levantó, caminó con calma hacia la cafetera y se sirvió una taza. No le temblaron las manos.
Sé que es desagradable, continuó Abigail, tomando asiento en el borde de la mesa. Pero seamos realistas. Usted ha visto a dónde va esto. Garrett necesita una mujer joven y vibrante. ¿No? Le dirigió a Marcia una mirada desdeñosa. Un ama de casa con ambiciones arribistas. Marcia dio un sorbo a su café, observando cómo la amante de su marido se pavoneaba por la cocina tocando cosas, mirando los cuadros de las paredes. Sabes, ya he elaborado un plan de renovación. Esta cocina está terriblemente anticuada. Y esas cortinas... Dios, ¿cómo pudiste elegir ese color? Abigail se acercó a la nevera, la abrió y arrugó la nariz. Y tú no eres muy buena cocinera, por lo que parece. No me extraña que Garrett prefiera cenar conmigo. Marcia puso la taza en el fregadero, se limpió las manos con una toalla. Vale, se acaba el tiempo. Empaca tus cosas. Solo lo esencial, tiraremos el resto más tarde. Y deja las llaves en la mesa. Abigail sacó su teléfono y marcó un mensaje. Ya te he llamado un taxi. Por favor, no montes una escena. Es humillante. Marcia entró en silencio en el dormitorio, sacando su bolso ya preparado. Abigail la siguió, mirando la habitación con curiosidad. Oh, este lugar también necesita una renovación. Y hay que cambiar la cama. Es demasiado sencilla. Marcia revisó el contenido de su bolso y cerró la cremallera. Sacó su bolso con sus papeles. Eso es, chica lista, se estiró Abigail. Me alegro de que lo entiendas. En la puerta, Marcia se detuvo, se volvió hacia la amante de su marido. Las llaves, querida, y no olvides cerrar la puerta detrás de ti. Marcia dejó el paquete en la mesa del recibidor y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Subió a su coche. No iba a esperar un taxi, por supuesto. Condujo directamente al almacén de su amiga en la zona industrial. Abigail la observaba desde la ventanilla con una sonrisa de satisfacción. No sabía que Marcia llevaba semanas preparándose para ese día. No sabía nada de los documentos con pruebas de infidelidad. No sabía del plan de venganza que había preparado y que muy pronto tendría que arrepentirse de su triunfal visita. Marcia estaba sentada en el coche frente a la casa de su amiga, apretando el teléfono entre las manos. La cara de suficiencia de Abigail, su vestido rojo, los movimientos descuidados de una anfitriona en casa ajena seguían en su mente. Pero no era momento para emociones. Echó un vistazo a su lista de contactos. Había hecho muchos conocidos útiles a lo largo de los años en logística. Lucy, de Moving Stars, no, demasiado charlatana. John, de Fast Freight, solo trabaja con carga comercial. Marcia se decidió por el nombre de Diana, antigua compañera de clase, ahora directora de un servicio de despacho que unía a todas las empresas de transporte de la ciudad. Diana respondió tras la segunda señal. Intercambiaron las cortesías habituales y Marcia centró la conversación en el trabajo. ¿Cómo va la empresa? ¿Hay muchos pedidos? Y por cierto, ¿no se había enterado de una mudanza importante a su barrio? La antigua compañera de clase fue lista. Enseguida se dio cuenta de que su amiga necesitaba información y no hizo demasiadas preguntas. En pocos minutos, Marcia lo supo todo. El pedido se había hecho a Delivery Express, una pequeña empresa con 3 camiones. La mudanza estaba prevista para el miércoles a las 10 de la mañana, desde Riverview, el complejo de apartamentos de lujo donde Abigail había alquilado su piso. Marcia dio las gracias a su amiga y terminó la llamada. Abrió el portátil y tecleó el nombre de la empresa en el buscador. Media hora después de estudiar la página web, otra llamada, ahora a la encargada de Delivery Express. Se presentó como asistente del cliente, aclaró los detalles del pedido. El expedidor resultó ser hablador, le dijo que enviaría 2 cargadores y un conductor, le dio sus nombres y se alegró de que el cliente fuera tan considerado. Por la noche, Marcia se reunió con Caitlin en un pequeño bar. Su amiga escuchó el plan, dando golpecitos con los dedos en su copa de vino. ¿Tienes ese almacén vacío en la zona industrial? Sí que la tengo,
Pero ¿estás segura? Más que segura. Necesitaré tu traje de oficina y una carpeta con el logotipo. Aún la tienes de tu último trabajo, ¿no? En el coche. Pero ¿cómo vas a...? Marcia negó con la cabeza. No había tiempo para discutir los detalles. Sacó su agenda y abrió una página en blanco. Anotó la hora, la dirección, los nombres de los empleados de la empresa. Todo tenía que estar perfectamente planeado, sin un solo error. El almacén abandonado les recibió con silencio y polvo. Marcia encendió las luces. Las viejas lámparas zumbaban con desgana bajo el techo, iluminando el vasto espacio. Caitlin la siguió, arrastrando una pesada bolsa de herramientas. Hace meses que no limpian este sitio. Se mofó su amiga, agitando una mano delante de su cara. Marcia sacó silenciosamente del maletero una aspiradora y útiles de limpieza. Iban a convertir esta habitación en el almacén perfecto, o al menos a hacer que lo pareciera. Trabajaron todo el día. Marcia limpió metódicamente las estanterías metálicas mientras Caitlin trabajaba en el suelo. En el rincón más alejado encontraron viejas cajas de cartón, justo lo que necesitaban. Poco a poco, la polvorienta habitación iba quedando más o menos decente. ¿Me vas a contar ahora tu plan? Caitlin se sentó en una caja volcada y se secó el sudor de la frente. Marcia negó con la cabeza. No era el momento de hablar. Sacó de su bolso carteles con las etiquetas «Frágil», «Arriba», «No rodar» y los colgó en las paredes. Puso un cartel en la puerta principal que decía «Almacén privado». Por la tarde, habían terminado con la limpieza. Marcia observó el resultado. Estanterías limpias, suelo fregado, cajas ordenadas a lo largo de las paredes. El almacén parecía ahora una zona de almacenamiento plenamente operativa. Tenemos que instalar cámaras. Caitlin sacó de su bolso un kit de circuito cerrado de televisión. Estuvieron un buen rato eligiendo ubicaciones para cubrir todo el espacio. Marcia insistió en poner una cámara más en la entrada. Quería ver a todo el mundo entrando y saliendo. Al día siguiente se pusieron manos a la obra. Marcia se sentó ante su portátil y abrió viejos formularios de acuerdos de almacenamiento. Tardó varias horas en crear documentos plausibles, escrituras de aceptación, inventarios de propiedades, formularios de seguros. Todo tenía que parecer lo más oficial posible. ¿Y si auditan la empresa? Caitlin se removió inquieta, viendo cómo su amiga imprimía el papeleo en papel con membrete. No tendrán tiempo, y no lo harán, son demasiado engreídos. Por la tarde llegaron las nuevas cerraduras de la verja y la puerta principal. Marcia supervisó personalmente la instalación, comprobando cada llave. Se quedó con un juego y le dio el otro a Caitlin por si acaso. El toque final fue una pequeña zona de oficina en la entrada. Un escritorio, una silla, un archivador. En la pared colgaba un tablón informativo con las normas para guardar cosas y las tarifas. Marcia incluso trajo un ficus artificial. Todas las oficinas tienen este tipo de plantas. Lo único que falta aquí ahora son las cosas de tu rival, sonrió Caitlin, mirando alrededor de la habitación transformada. Marcia permaneció en silencio, repasando mentalmente el plan de la próxima operación. Había elegido este almacén a propósito, en una zona industrial donde no abundaban los forasteros, sin ventanas, con enormes puertas y cerraduras de seguridad, el lugar perfecto para su plan. Antes de marcharse, comprobó una vez más todas las cámaras y revisó las grabaciones en su portátil. Se aseguró de que las luces funcionaran correctamente y de que las cerraduras estuvieran bien cerradas. Dispuso el papeleo sobre el escritorio, todo listo para recibir a los amigos. Espero que sepas lo que haces. Caitlin miró preocupada a su amiga. Marcia sonrió, por primera vez en todo el día. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Solo quedaba esperar hasta el miércoles. A las 8 de la mañana, Marcia comprobó por última vez su nuevo look. Una larga peluca oscura ocultaba su pelo rubio y unas grandes gafas de sol le cubrían media cara.
El esbelto traje de Caitlin le quedaba impecable, sin ningún parecido con la mujer a la que Abigail había echado de casa. Una carpeta de cuero yacía sobre el escritorio, el toque final a la imagen de la oficinista pedante. A las 10 ya estaba fuera de la casa de Abigail. Aparcó un poco más lejos, sacó el teléfono y marcó el número de la empresa de transportes. Tras el primer pitido, la operadora contestó: «Buenos días, soy el representante del cliente para la mudanza de hoy. Necesito hablar con el conductor». «Un momento». La voz del conductor sonaba un poco cansada. «Al habla. Tenemos un cambio en el itinerario. Iré enseguida a comunicarle la nueva dirección de entrega. La clienta pidió que no la molestaran. Está un poco disgustada por la mudanza». Marcia se dirigió al camión. El conductor, un hombre regordete de mediana edad, la miraba por el retrovisor lateral. Ella le entregó una carpeta con papeles con membrete, sellados y firmados. «Aquí tiene la nueva dirección y las indicaciones para llegar. Acompañaré el envío para evitar solapamientos». El conductor se encogió de hombros. Le daba igual a dónde llevara las cosas mientras le pagaran a tiempo. Los de la mudanza ya habían empezado a sacar cajas y muebles de la entrada. Marcia observaba la carga y tomaba notas en su cuaderno. Abigail apareció cuando el camión estaba medio lleno. Parecía preocupada, frotándose constantemente la correa del bolso. Marcia se dio la vuelta, fingiendo estudiar el papeleo. «¿Va todo bien?». La amante de su marido miró nerviosa el reloj. «Por supuesto, señora. Vamos según lo previsto», habló Marcia en voz un poco más baja, sin levantar los ojos de los papeles. Cuando la última caja estuvo cargada, Abigail se apresuró hacia su coche. «Me adelantaré y me reuniré contigo allí». «No será necesario, señora. Entregaremos y descargaremos todo nosotros mismos. La llamaremos cuando hayamos terminado». Abigail vaciló. Marcia añadió en tono tranquilizador: «La empresa garantizará la seguridad de los artículos. Tienes una reunión en el salón dentro de 1 hora, ¿no?». Era pura conjetura, pero Abigail se relajó visiblemente. «Sí, así es. Me pondré en camino entonces. Llámame cuando esté lista». Marcia esperó a que el coche de su ama doblara la esquina y subió a la cabina del camión. Sacó un diagrama del camino hasta el almacén. Todo debía ir según lo previsto. El camión entró lentamente en el patio del complejo de almacenes. Marcia miró el reloj. Todo iba según lo previsto. Caitlin ya las estaba esperando en la puerta con una carpeta de documentos, igual de discreta con su traje de negocios y el pelo recogido. «Descarguen aquí», señaló Marcia a los operarios de la mudanza en la puerta abierta del almacén. Dentro, las luces estaban encendidas, dando la ilusión de una habitación amueblada. Había carteles con las normas de almacenamiento en las paredes y una mesa con papeles colocados ordenadamente en la entrada. Los operarios de la mudanza trabajaban con rapidez. Años de práctica les habían enseñado a manejar las cosas de los demás. Marcia vio cómo una caja tras otra, un objeto tras otro, desaparecían en las entrañas del almacén. Muebles caros, cuadros en embalajes protectores, cajas etiquetadas como frágiles. Estaba claro que Abigail se preparaba para una vida de lujo en su casa. Caitlin rellenó metódicamente los albaranes de entrega, marcando cada artículo. Un gran sofá color crema, aceptado sin daños. Un tocador antiguo, requiere una manipulación cuidadosa. Cajas de ropa y zapatos. Marcia vislumbró marcas de diseñadores conocidos. ¿Dónde pongo este jarrón? Uno de los de la mudanza levantó un jarrón chino alto. En el estante de la esquina, anotó Marcia en el inventario. A mediodía, la descarga había terminado. El conductor cogió los documentos firmados por Caitlin sin leer la letra pequeña. Solo le interesaba una cosa: ¿cuándo llegaría el pago? «El dinero ya se ha transferido a la cuenta de la empresa», le mostró Marcia la confirmación de la transacción.
Había pagado el servicio de transporte de su cuenta por adelantado, un pequeño precio a pagar por el placer. Cuando el camión se alejó, Caitlin cerró la verja con un enorme candado. Marcia se quitó la peluca y las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Caminaron por el almacén, comprobando la disposición de las cosas. Todo estaba perfectamente ordenado, como si realmente estuviera en un almacén temporal. ¿Crees que lo cogerá pronto? Caitlin encendió el sistema de videovigilancia. Llamará a la empresa dentro de 2 horas. Otra hora estará histérica. Estará aquí esta noche. Marcia sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Abigail. Las borró sin escucharlas. Luego abrió el mensaje de Garrett. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Caitlin le alcanzó el café del termo. ¿Puedes decirme qué sigue después de todo? Marcia negó con la cabeza. Miró las cosas de Abigail, caras, exquisitas, cuidadosamente elegidas. Cada objeto significaba algo para su dueña. Cada uno formaba parte de su plan para apoderarse de la vida de otra persona. El teléfono volvió a vibrar y Marcia colgó la llamada. Dejó que Abigail se torturara intentando encontrar sus posesiones, que sintiera lo que era que te lo quitaran todo. Al anochecer, ella y Caitlin comprobaron las cámaras por última vez y se marcharon. El almacén seguía en pie en la zona industrial, un edificio anodino sin marcas identificativas. Solo la gran cerradura de la puerta dejaba entrever que en su interior se guardaba algo valioso. Abigail se paseaba por su piso semivacío como un animal cazado. La 15ª llamada a la empresa de transportes volvió con el mismo mecánico, número temporalmente no disponible. Eran las 8 de la tarde y sus cosas, que deberían haber llegado por la tarde, parecían haber desaparecido. Una caja de zapatos arrugada yacía en un rincón. La pateó con rabia, pero no sirvió de nada. Las paredes vacías con las manchas descoloridas de los cuadros arrancados le recordaban que ayer había habido vida normal aquí. Ahora solo había un colchón en el suelo y una maleta con un par de vestidos y ropa interior. Todo lo demás debería haber estado en casa de Garrett, su futuro nido familiar. Abigail se encogió, recordando a su mujer, la nauseabundamente correcta Marcia, con sus eternas listas y horarios. Típica ratona gris, trajes estrictos, sin maquillaje, pelo aburrido. ¿Cómo podía Garrett vivir con ella? ¿Qué veía en ella? El teléfono volvió a la vida. Garrett. Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué no viniste? Mis cosas no están. Estaba casi gritando. Esa maldita compañía se las llevó a alguna parte. ¿Qué compañía? Entregaron algo por ahí. No recuerdo exactamente. Mira, necesito dinero, mucho dinero. Toda mi ropa estaba allí, joyas, muebles. Garrett se quedó en silencio por un momento. Luego dijo en voz baja. Ahora no puedo hablar. Marcia está desaparecida en alguna parte. No contesta al teléfono. Abigail tiró el teléfono con frenesí. Aterrizó en el colchón, pero el impacto dejó caer la última llamada. Intentó levantarse, pero sus finas medias se engancharon en un clavo que sobresalía del suelo. De un tirón, se las arrancó. El último par, todos los demás estaban bien doblados en una de las cajas que faltaban. En la ventana, se quedó inmóvil, mirando su reflejo en el cristal oscuro. El pelo revuelto, el rímel corrido, los ojos hinchados de lágrimas. Ni siquiera podía ir así a la tienda, y mucho menos a la peluquería. Y mañana era día laborable. ¿Cómo se presentaría ante los clientes? Su vestido rojo favorito, su colección de zapatos, sus cosméticos profesionales, todo se había ido con el camión. Sobre la mesa brillaba un vaso de whisky sin terminar, los restos del lujoso bar que había coleccionado en los 2 últimos años. Las caras copas de cristal, los vinos raros, el antiguo mueble de caoba, todo había desaparecido. Abigail engulló el whisky, pero ni siquiera pudo saborearlo. Volvió a aparecer el rostro de la mujer de la compañía naviera, sin cara, gris, oculto tras unas enormes gafas.
Algo en ella le resultaba vagamente familiar, pero Abigail no podía concentrarse. Estaba demasiado emocionada por la mudanza, demasiado ansiosa por empezar una nueva vida. El teléfono volvió a sonar. Ahora era Rachel, su mejor amiga. ¿Cómo va la inauguración, cariño? ¿Ya has sacado tus cosas? Cállate, chilló Abigail. No ha funcionado. Unos cabrones me han robado todas mis cosas. ¿Qué quieres decir con que las robaron? Lo denunciaste a la policía. ¿Qué policía? El camión se fue por el camino equivocado y la maldita empresa no responde. Se desplomó sobre el colchón luchando por contener los sollozos. Su pequeño monedero contenía los últimos $100, todo lo que le quedaba después de comprar muebles y cortinas. El tocador antiguo se había comido la mitad de sus ahorros, pero no se arrepentía. Se imaginaba sentada frente a él por la mañana en su nuevo hogar, en su dormitorio y el de Garrett. El repentino timbre de la puerta la hizo estremecerse. Se levantó de un salto, casi derribando su vaso. En la puerta había un adolescente con granos y una caja de pizza. Yo no he pedido nada. La dirección es correcta. Pagado con tarjeta. Abigail le cerró la puerta en las narices. Lentamente se deslizó por la pared hasta el suelo, rodeándose la cabeza con los brazos. Algo iba mal. Algo estaba ocurriendo, algo que no entendía. El teléfono volvió a cobrar vida, pero ahora el número no era reconocible. Con un dedo tembloroso pulsó aceptar. ¿Has perdido algo? La voz del auricular le resultaba aterradoramente familiar. En ese momento se dio cuenta por fin de dónde había visto antes esas gafas, esa cara, esa figura, y eso la hizo sudar frío. Abigail tenía un aspecto especialmente patético en la penumbra de la entrada del almacén. El pelo revuelto, el rímel corrido, las manos temblorosas, nada que ver con la mujer segura de sí misma que había sacado a Marcia de casa aquella mañana. En el aire húmedo se oía el ruido lejano de los coches de la autopista. Un perro aullaba con nostalgia en alguna parte. «Por favor, devuélvame mis cosas», se interrumpió la voz de Abigail. «Todo lo que hay ahí es mío, absolutamente todo. Incluso empaqué mi cepillo de dientes. Las joyas de mamá están ahí dentro, fotos, documentos». Marcia la miró en silencio a través de los cristales de sus gafas oscuras, inmóvil. Estaban en la puerta de un almacén de la zona industrial, donde el viento frío hacía rodar trozos de papel por la acera. Caitlin observaba lo que ocurría a través de las cámaras desde su coche aparcado a la vuelta de la esquina. Estaba dispuesta a intervenir en cualquier momento, aunque se dio cuenta de que era poco probable que fuera necesario. «¿Cuánto quieres?» Abigail frotó nerviosamente la correa de su bolso. «Conseguiré dinero, mucho dinero. Venderé el coche, pediré un préstamo. Solo devuélveme mis cosas». Marcia negó con la cabeza. El viento alborotó el dobladillo de su abrigo, jugó con los mechones que se le habían caído de debajo de la peluca. Abigail se acercó más, intentando mirarla a la cara. «Eras tú esta mañana, ¿verdad? Con ese traje espeluznante y la peluca. Debería haberlo sabido. Nadie más podría haber sido tan fría y calculadora». El viento se levantó, trayendo el olor de la lluvia cercana. Abigail se abrazó a sí misma. Solo llevaba un vestido ligero, completamente inapropiado para la fría noche. Se movía de un pie a otro, tratando de mantener el calor. Sus zapatos de tacón se hundían en el barro. «Lo recuperaré todo. Te juro que desapareceré de tu vida. Me iré a otra ciudad, cambiaré de número de teléfono, de trabajo. Solo devuélveme mis cosas. Sin ellas, no soy nada». Marcia habló por fin, y su voz sonó inesperadamente tranquila. «¿Cómo vas a desaparecer? Ya vives en mi casa, duermes en mi cama, usas mi cuarto de baño, colgando tus cosas en mi armario». Cada palabra dio en el blanco. Abigail se hundió en el frío pavimento, sin importarle ensuciarse el vestido. A la luz de la lámpara, pudo ver las lágrimas cayendo por su cara, manchando los restos de su rímel. «Fui una tonta,
Una idiota arrogante. Pensé que podía aparecer y quitarle la vida a otra persona. Garrett sonrió amargamente. Él no significa nada, solo una oportunidad afortunada. Guapo, exitoso, con una bonita casa. Creía que era como en las películas. Llegas, dices las palabras adecuadas y todo pasa a ser tuyo. Marcia se quitó las gafas. Abigail retrocedió al ver la mirada de sus ojos, fría, examinadora, como bajo un microscopio. Por favor, lo siento, te lo compensaré. Me iré esta noche, solo recuperaré mis cosas. Puedes asegurarte de que realmente me vaya. La figura de Caitlin asomaba a espaldas de Marcia. Su amiga le entregó las llaves del almacén. ¿Quieres parar? Ya se ha dado cuenta. Marcia hizo girar las llaves en sus manos, despacio, pensativa. Abigail observaba el movimiento como hipnotizada. El metal brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Redactaré un recibo, daré cualquier garantía, lo que sea, pero déjame llevarme las cosas. Toda mi vida está ahí, todo lo que tengo. El teléfono vibró en su bolsillo. Garrett, por 10ª vez esta noche. Marcia lo silenció sin mirar la pantalla. Abigail sollozó. No sabe que estoy aquí. Cree que estoy en el hotel. Por favor, no se lo digas. Se lo explicaré todo yo misma, o simplemente desapareceré. Como quieras. Las primeras gotas de lluvia caían sobre el pavimento. Marcia abrió silenciosamente la puerta del almacén. Dentro, bajo las luces fluorescentes, las cosas de Abigail parecían especialmente incongruentes. Muebles caros, cuadros con marcos dorados, cajas de ropa de diseño. Un tocador antiguo que, al parecer, pensaba colocar en el dormitorio de Marcia. Toda una vida empaquetada para mudarse a casa de otra persona. Toma, Marcia le dio las llaves. Tienes una hora. El día era soleado. Marcia estaba guardando tranquilamente las últimas pertenencias en cajas cuando sonó el timbre. Habían llegado los de la empresa de mudanzas. Sonrió, recordando que hacía poco había fingido ser empleada de ese servicio. La vida daba extraños giros. Garrett estaba sentado en la cocina, dando vueltas distraídamente a una taza de café frío. Después de la historia del almacén, todo había cambiado. Abigail había desaparecido realmente de sus vidas, se había ido a otra ciudad. Al principio había intentado llamar a Garrett, pero poco a poco las llamadas habían cesado. La casa estaba vacía, silenciosa, pero el silencio ya no era opresivo, sino purificador. Marcia empaquetó metódicamente libros, vajilla, ropa. Cada cosa evocaba recuerdos, felices y no tan felices. Aquí había un álbum de fotos de su primer año juntos. Entonces viajaban a menudo fuera de la ciudad, haciendo planes para el futuro. Una caja de discos antiguos. Garrett los había coleccionado con pasión y luego los había abandonado, como tantas otras cosas en su vida. Caitlin esperaba abajo en el coche. Planeaban ir a la costa en cuanto se mudaran. Las primeras vacaciones reales de Marcia en mucho tiempo. Su amiga ya había reservado una habitación en un pequeño hotel junto al océano y había comprado entradas para un concierto nocturno de una banda de jazz. En el dormitorio, Marcia revisó los armarios por última vez para ver si se había dejado algo. En el altillo había una caja con viejas cartas y postales. Recordaba cada una de ellas. Una tarjeta de San Valentín de Garrett de su primer año juntos, una postal de Italia donde habían estado de luna de miel. Ahora esos recuerdos del pasado parecían tan frágiles, tan descoloridos. Los de la mudanza trabajaron rápido y sin problemas. Marcia marcó cada caja, cada mueble de la lista. Un hábito profesional de la logística. Todo tenía que estar contabilizado y entregado exactamente en el lugar correcto. Su nuevo piso la estaba esperando, luminoso, espacioso, en un barrio tranquilo no muy lejos del trabajo. Garrett se levantó de su asiento y dio un paso hacia ella. «He sido un idiota. ¿Lo intentamos otra vez?» Marcia negó con la cabeza. «Hay cosas que no se pueden volver a pegar por mucho que lo intentes.
Solo puedes guardar cuidadosamente los fragmentos y seguir adelante. Había tomado esa decisión hacía mucho tiempo, en el almacén mirando a una Abigail sollozante. Tras echar un último vistazo a la casa en la que había vivido 5 años, Marcia bajó los familiares escalones. Subió al coche de Caitlin y dejó el bolso en el asiento trasero. El espejo retrovisor reflejaba su casa, ahora solo una casa, que ya no se definía como Iveco. ¿Lista? Caitlin giró la llave de contacto. Marcia asintió. Estaba preparada para una nueva vida, para nuevos comienzos, para su nuevo yo. En el trabajo le esperaba un ascenso. La empresa iba a abrir una sucursal en un estado vecino y le habían ofrecido el puesto de directora de logística. Dentro de un mes empezaría a estudiar francés, un idioma que siempre había querido aprender, pero del que nunca había tenido tiempo. El coche se puso en marcha, alejándola de su pasado. En la guantera estaban las llaves del almacén, el único recuerdo tangible de aquella historia. Marcia sonrió, recordando la cara de Abigail cuando se dio cuenta de quién tenía delante en la puerta. Algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. La carretera se extendía por delante, inundada de sol primaveral. Caitlin encendió la radio, el viejo jazz, el mismo jazz con el que Marcia había conocido a Garrett, pero ahora la música evocaba sentimientos diferentes, no nostalgia ni tristeza, sino anticipación de nuevas posibilidades. Entraron en la autopista que conducía a la costa. Marcia sacó del bolso las gafas oscuras que había llevado el día de la operación en el almacén. Ahora solo serían unas gafas de sol para pasear por la playa, no formarían parte de un disfraz. El teléfono vibró, un mensaje de la inmobiliaria. Las llaves del nuevo piso estarían listas en 1 hora. Marcia sonrió. Había elegido un lugar con vistas al parque y una gran terraza. Habría mucha luz, colores y espacio, sin pesadas cortinas que taparan el sol ni muebles antiguos acumulando polvo. Caitlin dijo algo sobre sus planes para el fin de semana. Un paseo por el paseo marítimo, una cena en un restaurante nuevo, quizá un crucero por la costa en un pequeño yate. Marcia escuchaba a medias viendo pasar el paisaje primaveral. Los árboles ya estaban verdes y asomaban las primeras flores. Pensó en lo extraña que era la vida. A veces había que perder algo importante para encontrarse a uno mismo. La traición de Garrett, la aparición de Abigail, fue doloroso pero necesario. Como una vacuna contra la ingenuidad, contra el deseo de ajustarse a las expectativas de los demás. En el nuevo piso no habría fotos ni recuerdos de la boda. Marcia decidió empezar de cero. Nuevos muebles, nuevos colores, nuevos hábitos. Quizá tendría un gato, siempre había querido uno, pero Garrett estaba en contra. El camino parecía interminable y por primera vez en mucho tiempo no le daba miedo. Marcia se sentía ligera y libre, lista para la aventura, para conocer gente nueva, para vivir sin mirar atrás. Y la historia del almacén seguiría siendo solo una historia, una lección que le enseñó a valorarse a sí misma y a no tener miedo al cambio.